¿Cómo estás? Soy Charlie y estás aquí en Conversaciones. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tengo a un invitado que ya ha estado el día de hoy y más bien hoy es como una continuación a una conversación que habíamos tenido unas semanas atrás. Esa conversación la vamos a poner ahora ahí en la parte de los comentarios del video, porque me interesaría mucho. Si no has visto ese primer video, tal vez sería interesante que lo vieras. ¿Por qué? Porque antes hablamos de la parte teórica de cómo preparar un regreso, cómo preparar un regreso en aquel momento, pero ahora quiero que hablemos principalmente del cómo lo están haciendo. Tengo el ejemplo ahorita en estos momentos de Vidaín Saltillo, que ellos no es que ya regresaron, pero han estado dando pasos y han estado teniendo una perspectiva un poco diferente a la que muchos de nosotros estoy seguro que hemos tenido, donde ellos inclusive a nivel de palabras, a nivel de comunicación, no le están llamando regreso, sino que le están llamando reinicio. Y de eso quiero hablar con Ale Mendoza el día de hoy. Así que si te interesa un poco saber sobre de qué manera poder motivar a tu equipo, de qué manera poder crear alineación con el núcleo de voluntarios, de qué formas poder planear a futuro de alguna manera una forma de reinicio, como les llaman ellos, puedes quedarte con nosotros. Acompáñanos. Hola Ale, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Me alegra mucho y como te decía hace un rato, que podamos tener una continuación de esa conversación que tuvimos hace bastantes meses sobre todo este regreso, sobre todo esto que estamos pasando, donde pues algunos han regresado, otros han vuelto a cerrar. Esta segunda ola pues en todo el mundo nos tiene como locos, pero así como hablamos de la parte teórica, de teóricamente cómo podríamos planear un regreso, ahora me llama la atención cómo ustedes lo han estado llevando a la práctica, y la idea de hoy es poder hablar un poco del caso de Vidaín, en el caso de ustedes, en el caso del Campus Saltillo, cómo han llevado a la práctica todo este proceso. Y voy a empezar primero con lo más obvio, pero creo que ahí es donde viene el centro de todo esto. Ustedes no le están llamando regreso, ustedes le están utilizando otro nombre completamente, y creo que de ahí parte el hecho de que están teniendo una perspectiva diferente. ¿Por qué no nos empezás contando por qué le llaman reinicio en lugar de regreso? Así es, Charlie. Gracias otra vez. Qué gusto saludarte y conversar. Voy a decirlo así, cándidamente. Yo creo que la candidez, ese abordaje transparente es imprescindible en todo momento del liderazgo, pero especialmente en este momento que vivimos, porque pretender que sabemos, que somos expertos en una situación como esta, yo creo que es como engañarnos a nosotros mismos. Nadie hizo un posgrado en pandemia, ¿verdad? Y estamos en ese sentido aprendiendo todos. Uh-huh. Y claro que en ese proceso de aprendizaje necesitamos perspectiva. Tú decías hace un momento precisamente que como parte de nuestro plan, es el que hablábamos hace un par de meses, pero que ha ido como moldeándose en el caso del Campus Saltillo de Vidaín, le hemos dado un enfoque particular y es que el nombre, tú sabes, el lenguaje no es inocente, ¿verdad? El lenguaje comunica, el lenguaje da sentido y significado a las cosas, el lenguaje detona e incluso crea realidades. Entonces, no le estamos llamando regreso, sino que le estamos llamando reinicio. ¿Y por qué? ¿De dónde vino esa comprensión? Bueno, nos dimos cuenta que nosotros estábamos viviendo pasos, estábamos dando pasos presencialmente, es decir, estamos creando experiencias y ambientes presenciales, evidentemente no a plenitud, evidentemente con un componente híbrido, ¿verdad? Había gente conectada y había otro tanto presencialmente, en este caso, en el espacio que disponemos para oficinas del campus, y entonces dijimos no creo que debamos, no creemos que debemos llamarle regreso. Buena parte de nuestra comprensión vino de una conversación, una entrevista que le hizo Kerry Newhoff, que es este pastor canadiense y una voz, honestamente, creo que relevante hoy en cuanto a la comprensión del momento que vive la iglesia. Le hizo una entrevista a Andy Stanley
y Andy nos planteaba una pregunta, que es la que hemos venido haciéndonos. Sería triste que nosotros nos preguntáramos cómo podemos regresar a lo que teníamos antes, en vez de comenzar a preguntarnos, si tuviéramos la oportunidad de hacerlo todo desde cero, ¿qué cosas haríamos? ¿Qué cosas haríamos diferente? ¿Qué cosas dejaríamos de hacer? ¿Qué cosas comenzaríamos a hacer? ¿Qué nos atreveríamos a cambiar? ¿Qué nos atreveríamos a explorar, a experimentar? Entonces, por eso y de allí empezó nuestro abordaje desde este lugar, desde, ok, si tuviéramos que reiniciar, porque realmente vamos a tener que reiniciar. En muchos sentidos estamos reaprendiendo a ser iglesia. En muchos sentidos, los grupos pequeños están aprendiendo a cómo mantener enganchada a la gente que está en grupos, hacer comunidad, crecer espiritualmente, a pesar de que no se vean cara a cara presencialmente en un lugar. Cómo proveerse cuidado en medio de esta circunstancia tan amenazadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y si revisamos otros ambientes es exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer con niños preescolares, escolares o en primaria, estudiantes de secundaria, prepa y universidad? ¿Y qué vamos a hacer con los adultos? ¿Qué tan dispuestos realmente estarían los adultos a asistir a uno de nuestros ambientes una vez que digamos, ok, ya, venga físicamente, presencialmente? Entonces empezamos a hacernos esa pregunta, ¿qué haríamos si tuviéramos que empezar de nuevo? Porque en muchos sentidos tendremos que empezar de nuevo. Nuestro campus, en medio de esta pandemia, más o menos comenzando el segundo semestre, se vio en la necesidad de entregar las instalaciones en las que había operado durante los últimos 10, 11 años, unas instalaciones de unos 8.500 metros cuadrados, incluido el estacionamiento, derivada de una crisis económica. Creo que la iglesia en general está enfrentando desafíos económicos desde que esto comenzó. Más allá de cuál sea la proporción que quienes nos ven, digo, pastores y líderes, miembros de iglesias aliadas de AEDI, la proporción que tengan respecto a el recibimiento de fondos, de donativos, diezmos, ofrendas, es decir, cuánto venía dado en efectivo, cuánto venía dado electrónicamente. El no estar físicamente juntos en un lugar detonó evidentemente un descenso en la inmensa mayoría. Creo que serían excepcionales los casos que diríamos que no han experimentado una disminución de su ingreso. Entonces, soltamos aquellas instalaciones, todo eso para decir, soltamos aquellas instalaciones, es una decisión responsable, difícil, pero responsable, oportuna, de liderazgo, y empezamos entonces a planear a la luz de esa pregunta. Si tuviéramos que empezar de nuevo, porque de plano vamos a tener que empezar de nuevo, ¿qué haríamos diferente? Y entonces yo tengo, perdón, te escucho, Charlie. Lo que te iba a decir antes de que pasemos a la presentación, que muy amablemente nos vas a compartir, es que me acuerdo muy bien de esa conversación de Carey Nieuwhof con Andy y la gente de Barna Group, donde Andy decía, es que sería una lástima pasar por todo lo que hemos pasado para regresar a lo mismo que teníamos antes de todo esto. Y básicamente sí, es eso de no evolucionar, ¿verdad? Y aunque naturalmente queremos regresar a lo que teníamos antes, porque éramos felices y no lo sabíamos, como dice ahora los memes, sí hay un bagaje, hay una serie de aprendizajes y cosas que es necesariamente pues traer a todo esto y aprovecharlo para ser mejores. Entonces me llama muchísimo la atención este enfoque que ustedes están haciendo. Entonces quería decirte, ok, ¿cómo lo hicieron? O sea, ahora, ¿qué fue lo que ustedes hicieron a la hora de tener estas conversaciones, que estoy seguro que fueron súper interesantes, para poder decir, ok, estamos teniendo la oportunidad de reiniciar? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Es como cuando uno dice, ¿qué le dirías a tu yo cuando si tuvieras esta madurez a los 18 años? Es lo que ustedes van a hacer. Así es. Entonces, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, así es. Yo creo que, fíjate que buena parte de lo que nos ha ayudado a tener esta conversación, insisto, como te decía al principio, con candidez, es decir, sin apegos a lo que teníamos antes. Evidentemente ha sido la necesidad en la que nos encontramos de entregar las instalaciones en las que operamos durante más de una década. Eso facilitó mucho
honestamente, el asunto del desapego. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos, desarrollamos lazos emocionales con maneras de hacer cosas, con estrategias que funcionaron en su momento, que fueron muy buenas, pero que no necesariamente deberíamos seguirlas utilizando o poniendo en práctica. O en este caso espacios físicos, ¿qué uso le daríamos? ¿Qué envergadura sería la ideal para esta nueva circunstancia y esta nueva realidad que seguimos descubriendo? Entonces, definitivamente creo que a pesar de que en principio fue muy difícil y que cualquier otro pastor de una iglesia de 1,200 personas, como es la que tengo el privilegio de pastorear, diría, es una tragedia lo que están viviendo. Creo que a pesar de que de inicio eso pudo parecer así, en la medida en que han transcurrido las semanas y los meses posteriores a la decisión, nos sentimos afortunados porque ahora no tenemos nada que atarnos. Y ahora sí podemos, como dice un dicho de la cultura norteamericana, aventar barro a la pared y ver cuál se queda pegado en la pared. Es decir, vamos a experimentar. Y por eso es que, regresando a tu última pregunta, yo quiero compartir precisamente esta presentación que tengo y que ha sido el resultado de nuestras conversaciones, de este camino hacia el reinicio. Lo primero que dijimos, ok, mira, hablando de aventar barro a la pared, de ser más ágiles, necesitamos hablar ya y hablar constantemente con nuestra gente. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, a la necesidad de darle a la gente, cuando digo a la gente hablo específicamente al core de liderazgo, a los voluntarios y a la gente que está en grupos pequeños, que es ese gran núcleo de nuestro campus, en este caso, darles algo en lo que enfocarse, porque si no, van a enfocarse en lo incorrecto. Y eso es cierto no solamente para nuestra iglesia, eso es cierto para cada iglesia, básicamente, y eso no es cierto solamente para este momento, por cierto, sino que es cierto para cualquier momento. Si no estamos sobrecomunicando, dice Patrick Lencioni, este experto gerencial, y poniendo enfrente de la gente lo que realmente es importante y aquello que debe convertirse en prioridad para nosotros como iglesia, entonces naturalmente la percepción, la vista, el enfoque de las personas se irá hacia el lugar incorrecto. Empezarán a ver, quizá desarrollarán algo de cinismo, desarrollarán algo de escepticismo, de desánimo. Naturalmente, por eso es que existe el liderazgo, para ayudar a la gente a enfocarse en lo que realmente deben enfocarse. Lo segundo es que decidimos probar y probar ya. No podemos cambiar la dirección de algo, y eso es cierto para ti que nos escuchas y para mí y para cualquier iglesia y cualquier organización. No podemos cambiar la dirección de algo si eso no se está moviendo. Para cambiar el rumbo de algo, eso tiene que estar avanzando. Entonces decidimos probar y hemos hecho varios experimentos de reuniones híbridas, de reuniones de diferentes tamaños. Hemos animado a algunos grupos, a grupos pequeños, a reunirse presencialmente en lugares con el debido protocolo. Y definitivamente eso depende de cada ciudad y de cada país donde nos encontremos. Esta pandemia no transcurre homogéneamente, pues, es decir, puede que en tu ciudad sea imposible, en la nuestra hay una cierta posibilidad en este momento de reunirse presencialmente en casas, especialmente en lugares abiertos, con sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacer pruebas de eso, por ejemplo, los mentores de los niños de primaria empezaron a visitar a los niños con quienes estaban conectados cada fin de semana en grupos pequeños virtualmente. Empezaron a visitarles en sus casas, sin entrar a sus casas, pero llevándoles un pequeño obsequio. Empezamos a experimentar con ambientes universitarios en contextos híbridos. Parte se conectaba virtualmente a través de una transmisión en vivo y la otra parte estaba dentro de nuestras instalaciones. Y así empezamos a probar distintos modos de comunicarnos con nuestro campus. Empezamos a notar que la gente, especialmente en una iglesia multicampus, necesita escuchar en un momento como este, necesita sentir a su lead pastor, a su pastor, el pastor de ese campus cerca. Entonces empezamos a experimentar con algunas reuniones presenciales con líderes, algunos videos breves para comunicarnos y mantenernos cerca de ellos y a reinventarnos. En general sería triste, tú lo acabas de decir, sería una lástima
no hacernos la pregunta, ¿qué si pensáramos más en términos de empezar de nuevo que regresar a lo que teníamos? Y, y en ese track estamos, exactamente en ese track estamos. Estamos aprendiendo, evidentemente ya hemos hecho bastantes cosas desde septiembre hasta acá. Parte de lo que hemos hecho ha sido un open house en nuestras nuevas oficinas. Metimos ahí a más de 250 personas en pequeños grupos de 25, lo permitía nuestra autoridad en la ciudad, presencialmente, todos con protocolos, con sanitización. Recibimos a más de 12 grupos. Luego hicimos noches de alabanza en un autoforo que está en nuestra ciudad. Empezó a operar derivado de esta pandemia y metimos allí 200 autos, es decir, en cada auto una familia de 4 personas, así que fueron básicamente 800 personas, un ambiente seguro, por lo tanto, y empezaron nuestros ambientes de estudiantes en el mes de octubre a operar en un modo, decía, híbrido. En noviembre, este mes que está terminando, de hecho, en 2 días más, tenemos otra noche de alabanza en el mismo lugar. Y la respuesta ha sido abrumadora. ¿Por qué? Porque aunque la gente anhela regresar, la gente quiere hacerlo sintiéndose seguro, ellos mismos y sus familias. Entonces, estar dentro de un auto brinda ese contexto seguro. Y claro que seguramente no todos tienen la oportunidad de hacer esto. El lugar donde estamos está acondicionado para ello. Es un lugar amplísimo, caben 300 autos, 320 autos. Hasta ahora les permite solamente operar allí 200 autos las autoridades y estamos obviamente respetando eso. Tendremos en Navidad otra actividad, esa sí va a ser presencial en un lugar como de tipo picnic, con bastante distancia, mesas, no sillas contiguas, sino mesas separados, y básicamente allí para lanzar un poco de visión de lo que vendrá en el primer trimestre del año. Es obvio pensar aquellos que nos encontramos en el hemisferio norte del planeta y que por lo tanto tenemos estaciones, que el invierno está pasando en Europa, ya Estados Unidos ni hablar, pero en México y particularmente en el norte de México donde estamos, es obvio pensar que el invierno representará un rebrote o una siguiente ola de contagios. Ya está pasando en algunas de nuestras ciudades. El frío sencillamente multiplicará la aglomeración y por lo tanto la posibilidad de contagio. Entonces, no estamos pensando en un regreso presencial pleno, voy a decirlo así, como antes del COVID en enero, febrero, sino seguimos dando pasos de experiencia presencial, pero al mismo tiempo en línea, y ese es un descubrimiento para la iglesia recientemente en estos últimos, quizá mes y medio, 2, en América Latina. Es decir, cuando esto explotó, nos explotó en la cara, entonces corrimos a la experiencia en línea porque era lo único que podíamos hacer. Pero luego entonces las autoridades empezaron un poco a flexibilizarse y nos dimos cuenta, podemos regresar, pero no podemos regresar plenamente. Y aunque pudiéramos regresar plenamente, tenemos una iglesia amiga nuestra en la ciudad que luego de estar 6 meses sin congregarse presencialmente, decidieron, porque la autoridad lo permitía, aperturar 3 horarios en un auditorio de 500 personas y una iglesia de tamaño similar a la que yo pastoreo, 1,100 personas. Y cuando el primer domingo que abrieron 3 opciones con registro, en total asistieron 45 personas de una iglesia de 1,100. Que básicamente comunica eso. Quiero regresar, pero al mismo tiempo quiero sentirme seguro. Así que sería, de nuevo, insisto, un error, como decía Andy, y una lástima, pensar solo en términos de quiero regresar, regresemos a lo que teníamos antes, porque la gente no está tan dispuesta a regresar. Quiere regresar, pero no está tan dispuesta a causa de su propia seguridad y la de los suyos. Entonces, lo híbrido es ese descubrimiento que la iglesia en este último mes y medio o 2 está haciendo y está tratando como que de negar y conciliar esos 2 mundos, y por lo tanto, insisto, creo que sería un error en términos de cómo hacemos
para regresar a lo que teníamos antes. Porque lo que teníamos antes no se vislumbra que va a regresar. No se vislumbra. Y me llama la atención ahora que tú lo dices porque hay dos cosas que yo he visto y que yo veo en esto que tú nos estás diciendo. Uno, la evaluación constante de todo lo que se está haciendo, ¿verdad? Y dos, también veo que me imagino que tú y tu equipo, el hecho de que te han dado el derecho a probar, el derecho a fallar, por así decir, ok, no es por acá, pero por lo menos voy a evaluar eso que hice por acá, que no funcionó, para saber que no es por allá, sino que es por acá. Por mucho tiempo la iglesia era, esta es la manera y vamos a seguir por este camino y como los caballos Así es. de carreta, como dicen en mi país, pero ahora se están dando esa oportunidad de probar y saber, ok, es por acá, la gente no quiere, porque ese ejemplo que tú das de la iglesia amiga de ustedes, también pasó, lo he visto aquí en Monterrey, he visto iglesias grandes que tenían 2 servicios y ahora tienen solo uno, y otras iglesias en otras latitudes también que les ha pasado lo mismo, y también tener la oportunidad de evaluar lo que los demás están haciendo para tratar de buscar nuestra propia forma. Entonces, creo que es algo que ustedes también han estado haciendo, ¿cierto? Sí, definitivamente. Insisto, quien diga que tiene las respuestas, todas las respuestas en esta circunstancia, o es muy ingenuo o nos está mintiendo, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y por eso me encanta cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, Charlie, porque este espacio que tú, la organización que tú lideras, AEDI, de la que somos parte, sencillamente nos permite pues escuchar lo que otros están haciendo, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué podría funcionarme a mí de aquella experiencia contextualizada, y seguir probando. Creo que lo peor que podemos hacer en una circunstancia como esta, los líderes, es liderar basados en el temor. Porque, mira, el liderazgo basado en el temor lo que produce sencillamente es aprensión, inseguridad, deseo de control, apego a viejas formas y sencillamente estancamiento. Y nadie a largo plazo quiere estar cerca de líderes, equipos de liderazgo u organizaciones que tengan esas características. En las primeras de cambio, Kevin Newhoff, por allá en el mes de abril, decía que ahora sí la iglesia se ha democratizado. Vamos, tu gente, la gente que asiste a tu iglesia y a la mía, hoy en día, algo que no pasaba antes de marzo 22, al menos no en América Latina, hoy en día, ve tu reunión, tu servicio de adoración, tu culto, como lo llames, al mismo tiempo que ve 3 más. Y en un domingo puede visitar 8 o 10 iglesias. En tu misma ciudad, en otras ciudades y en otro país. Si esta pandemia no democratizó la iglesia en ese sentido, pues ¿cómo se llama eso? O sea, la gente hace lo que quiere con su tiempo. Entonces, necesitamos seguir experimentando y no dejarnos vencer por nuestros temores. Todos enfrentamos temores, todos tenemos inseguridades, pero no permitir que sea la guía de nuestras decisiones. Vamos, hay que probar, hay que probar. En nuestro caso, finalmente, quiero comentarte lo que está determinando un reinicio. Fíjate, a estas alturas ya ni siquiera es solo el hecho de una luz verde de las autoridades, sino que necesitamos margen financiero para reiniciar. Necesitamos margen de liderazgo. Y otra vez, ¿por qué? Y otra vez nuestra cultura y nuestro modelo permeados. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reclutar y reentrenar a nuestros voluntarios
para hacer iglesia en un contexto en el que nunca han hecho iglesia. Y finalmente, ya hablando particularmente del campus que lidero, un lugar que nos permita seguir brindando una experiencia relevante, excelente y al mismo tiempo portable y autosustentable. ¿Por qué? Porque la decisión, y esta es una decisión que mira, si tú me estás escuchando y tú eres un pastor de iglesia, esta es mi oración, que la experiencia que el campus que yo lidero y yo como líder junto a mi equipo hemos vivido sea útil para ti en algún sentido, pero voy a hablar específicamente del sentido del lugar en donde opera tu iglesia y donde operó la nuestra por años. Muchos en América Latina, muchas iglesias, creo que la inmensa mayoría, opera en un lugar o unas instalaciones rentadas. No hay demasiadas, no son la mayoría las iglesias que tienen una propiedad, es decir, un inmueble propio. Y sin darnos cuenta, a pesar de que fuera propio o rentado, perdimos de vista el hecho de que nuestras instalaciones, en la medida que nos hacemos más grandes, se convierten como en un tipo de elefante blanco. Lo que pasa con los estadios tras las Olimpiadas, cada 4 años. Un país que se avienta a las Olimpiadas construye una infraestructura extraordinaria, espectacular, para luego darse cuenta que quedan en total abandono. Muchas iglesias, hablando de sus instalaciones, hoy se dieron cuenta, hoy nosotros nos dimos cuenta que estábamos pagando por 8.500 metros cuadrados, 7 días a la semana, 365 días al año, y lo usábamos 50 o 60 veces al año. Y eso financieramente, aquí y en cualquier parte del planeta, no es eficiencia. Entonces, ¿qué quiero decirles? ¿Tienes que renunciar a las instalaciones que tienes? No. Pero sí creo que debemos atrevernos a preguntarnos, si tuviéramos que iniciar otra vez, ¿cómo lo haríamos? En cada sentido posible, financieramente hablando, desde el punto de vista de instalación, desde el punto de vista de reclutamiento, entrenamiento de liderazgo, desde el punto de vista de despliegue de estrategia de iglesia. ¿Cómo haríamos esto si, como lo estamos experimentando, pareciera que nos apretaron el botón de reset? Es un reinicio. Entonces creo que vale la pena eso. Y cada experiencia que tengamos, compartámosla, porque en América Latina especialmente, que es el dolor de nuestro corazón y del tuyo, Charlie, por eso trabajas en lo que trabajas y te mudaste de país. En América Latina no hay demasiados espacios, ni demasiadas organizaciones, ni demasiados líderes, lamentablemente, que comparten sus experiencias de aciertos y desaciertos con otros. Y eso nos ha impedido avanzar más rápido y llegar más lejos. ¿Por qué? Porque tu experiencia termina siendo tuya y esa misma experiencia podría servirle a otro y no cometer los errores que tú cometiste. Y por eso me encanta, insisto, este espacio. Así que, Charlie, gracias otra vez. Y amigos todos, sigamos aprendiendo juntos a hacer iglesia en este nuevo contexto. Mira, Ale, muchísimas gracias. La verdad es que me parece muy interesante esto, muy retador. Inclusive aquí veo principios que tú estás poniendo de alineación de parte de tu equipo, de aprendizajes, como decíamos hace un rato. Si pudieras tener 18 años otra vez con la madurez de haber vivido todos estos años, ¿qué harías diferente? Y mi primer pensamiento es, qué montón de cosas no hubiera hecho diferente. Y es la oportunidad que todos estamos teniendo, pero también el hecho de hablar de como iglesia, ser colaborativos unos con otros, porque yo constantemente hablo con líderes y yo les hago la pregunta, ¿cuál es tu competencia? Y muchos equivocadamente me dicen, otras iglesias, y yo le digo, no, otras iglesias no deberían ser tu competencia porque estamos en lo mismo, ¿verdad? Claro. O sea, la competencia de nosotros es, y lo voy a decir de una manera demasiado religiosa, el mundo, porque al final estás compitiendo contra el partido de fútbol del domingo, contra cualquier prioridad diferente de nuestra relación con Dios, y entonces entre nosotros deberíamos estar apoyando. Entonces me parece súper importante eso que tú estás diciendo. Y también quiero acotar algo que dijiste anteriormente, lo que pasa es que no quise interrumpirte porque yo mismo estaba demasiado motivado y me puse en mute para no hablar, donde hablaba sobre la democratización de la iglesia.
que no solamente nosotros podemos ir a cualquier otra iglesia, sino que hoy por hoy creyentes y no creyentes estamos en un mismo lugar, estamos por un mismo canal, entonces tenemos el mismo alcance para todos por igual. Entonces, contrario a lo que algunas personas piensan de que no, de que cómo vamos a alcanzar a otras personas, cómo vamos a poder seguir haciendo la misión de la iglesia, hoy por hoy tenemos muchísimas más oportunidades de hacerlas, de alcanzar a todas esas personas en nuestra ciudad que antes no se atrevían a ir a la iglesia, pero nosotros sí podemos ir a su buscador, a su YouTube, a sus canales, a los diferentes lugares donde ellos están de una manera relevante. Entonces, en ese sentido estoy súper de acuerdo contigo. Perdón, esto es un proceso que ustedes ahorita están en medio de, hay muchos aprendizajes que están llevando en estos momentos. Pero quisiera preguntarte si de alguna manera te atreverías a decir, ¿tú crees que están saliendo o que van a salir diferentes ustedes como equipo a cómo entraron en esta pandemia? ¿Ustedes creen que cuál sería esa evaluación que ustedes podrían hacer si nos ha cambiado y creo que hemos evolucionado, hemos crecido? ¿Qué podrías decir al respecto? Sí, fíjate que anoche estaba con un grupo pequeño que mi esposa Eliana y yo lideramos, sí. Y estábamos hablando un poco en un ejercicio, es una herramienta que tenemos, por cierto, de Northpoint, de unas tarjetas, fotografías diversas, ¿verdad? Así como aleatorias. Y yo le preguntábamos a ese grupo con el que estábamos comenzando esta experiencia, y lo hicimos presencial en un ambiente seguro, una cochera muy grande. Bueno, ¿con cuál imagen, qué imagen describe tu vida en este momento? Y yo recuerdo que yo anoche escogía una imagen que es un hombre en un gimnasio levantando una barra con discos de pesas, pues. Porque creo que este es un año de entrenamiento. Seguro no entramos, ¿verdad?, con un lápiz y una libreta a tomar notas este año, pero lo que sí es que sería triste salir sin haber aprendido ni crecido, como en el gimnasio, especialmente cuando tienes tiempo sin ejercitarte. Y yo creo que tenemos mucho tiempo sin movernos, sin experimentar, sin probar, sin hacer ajustes o cambios en nosotros mismos, en nuestros equipos, en nuestra estrategia. Duele mucho la primera vez que haces ejercicio. Duele mucho. De hecho, la primera vez, no, las primeras veces. Entonces, yo siento que este año ha sido eso. Yo tendría que responderte sí, seguro falta mucho, pero podría mencionarte algunas cosas en las que nos hemos ejercitado muchísimo. Por ejemplo, tenemos un ritmo mucho más rápido que el que teníamos antes. Sencillamente porque todo está fuera de control. Entonces, no podemos planear 6 meses o 8 como lo hacíamos antes del COVID, sino que planeamos 3 semanas, 4 cuando mucho. No podemos darnos el lujo de sencillamente pensar que a todos les gusta el contenido y la manera, el formato en que lo estamos presentando en línea o en nuestro modelo híbrido, sino que cada semana estamos pensando que hagamos este cambio, hagamos este cambio, hagamos este ajuste, hagamos este cambio. Cosas que comenzaron teniendo para nosotros una curva en cuanto a respuesta positiva de la gente ascendente, rápidamente cambió la tendencia y empezamos a ver cómo la gente parecía verse o bien aburrido o sencillamente estaban deseando otro formato. Entonces, cambios. Creo que el ritmo en nuestra agilidad ha mejorado significativamente. Es algo que puedo señalar. Lo otro es una mucha más elevada conciencia de eficiencia del uso de los recursos, y hablo específicamente del campus que lidero, mucha más conciencia económica. Creo que al mismo tiempo tenemos, y finalmente podría yo decir esto tercero, tenemos un núcleo de personas comprometidas que han entendido de qué realmente se trata la iglesia y ¿cuál es el aprendizaje que mencionó eso? Nuestro campus
ha madurado espiritualmente porque comprendió que la iglesia realmente, y aunque lo decíamos antes de esto, pero la iglesia realmente no es un edificio. La iglesia no puede y no tiene por qué dejar de ocurrir si no nos reunimos como antes solíamos hacerlo. Entonces creo que ha habido una curva de crecimiento espiritual como que esta crisis ha acelerado cuando específicamente se trata de comprender cuál es el rol de la iglesia y qué es realmente la iglesia. Y bueno, todo eso que tú dices, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella, como dicen en mi país. Mira, muchísimas gracias, Ale, por tener la apertura y la transparencia de compartir esto que ustedes han estado viviendo. Creo que esa actitud que ustedes están teniendo de ver esa oportunidad que Dios les está dando en medio de todas estas dificultades es algo que todos podríamos echar para nuestro propio saco, y creo que va a ser muy valioso. Si por alguna razón tú estás interesado en esa presentación que Ale nos compartió el día de hoy, no dudes en hacérnosla saber y nosotros con mucho gusto lo podemos compartir con ustedes para que lo puedan compartir con su equipo. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que esto llegue a cuantas personas sea posible. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Charlie. Y sencillamente termino diciéndote a ti, especialmente pastores, en medio de la desesperación que a veces puedas tener y el extravío de que el mundo ya no es como solía ser y tu mundo ya no es como solía ser, recuerda que sobre nosotros, sobre la iglesia, pesa una profecía que se va a seguir cumpliendo. Esto no lo detiene nada ni nadie. Eso es lo que dijo Jesús. Así que vamos adelante juntos. Gracias, Charlie, otra vez.